Historias en movemento, cine na nosa voz. Pontevedra é feroz. E ti? Hoxe iniciamos o videopodcast O Veo Feroz, un espazo de encontro entre a rapazada de Pontevedra e o cinema. Quen iniciamos esta andaina pola séptima arte somos Teo Rivero Pérez, do Illes Valle Inclán, e Roque Pazos Fuentes, do Illes Sánchez Cantón. Como sabedes, Pontevedra será sede dos Premios Feroz en 2025 e 2026, e Pontevedra encherase de cine. Ambos os dous aproveitamos a chegada de directores, de guionistas e de actrices para poder aprender deles e culturizarnos tamén, xa que tanto Roque como eu queremos estudar neste ámbito. Roque quere estudar cinema e eu gustaríame tamén estudar xornalismo deportivo. O noso gran convidado hoxe é Lois Patiño, director e guionista vigués, que fixo esta visita a Pontevedra para proxectar o seu último filme, Samsara. Lois estudou psicoloxía na Universidade Complutense de Madrid e máis tarde viaxou a New York para estudar cinema e rematar o estudo de cinema en Barcelona, se non me equivoco. Pero o mellor que ti non se pode presentar ninguén. Que tal, Lois? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Como é a túa historia? Que nos podes contar sobre ti? Pues lo primero que me marca es nacer en la familia que nací. Mis dos padres son pintores, Antón Patiño y Menchu Lamas, pintores aquí pues de una generación que también marcó una época en Galicia. Y eso pues ya fue marcando mi manera de concebir el mundo, de incluso pues las voluntades, ¿no? Entonces rápidamente entendí o vi en la creación artística una manera de realizarme, ¿no? De reflexionar sobre el mundo, mirar de una manera diferente la realidad. Y eso es un poco mi primera formación, ¿no? Que ya viene desde la cuna. Y luego sí, pues fui yendo a... Básicamente era ciudades en las que quería como fuera vivir, ¿no? Para también empaparme de la vida de la ciudad, en el caso de Berlín o Nueva York. Y fui siempre un poco en paralelo el cine más destinado a los museos y a los centros de arte, ¿no? Más próximo al videoarte, y luego también pues el cine más narrativo, ¿no? Y entonces en ese espacio es un poco donde yo trato de trabajar, ¿no? Presento películas en cines y en festivales, pero que tienen una propuesta diferente a la habitual, ¿no? Correcto, de feito estáse a proxectar agora mesmo Samsara, o teu novo filme. Nós tivemos a sorte de poder velo xa. A verdade é que impresionounos. Logo falaremos máis en profundidade sobre ese tema, pero creo que nos respondas que é Samsara. Samsara, bueno, el título no es muy original porque coge directamente un concepto del budismo que es el ciclo de vida, muerte, reencarnación, ¿no? Y ese es el Samsara, esa rueda. Y la película adopta esa estructura, ¿no? Empezamos en Laos, hay luego un trayecto en este tránsito de reencarnación por el bardo, que es el más allá en la concepción budista, y luego pues volvemos a renacer, ¿no? Entonces el título precisamente da forma a esta estructura de la película. Sí, é moi interesante porque para nós son temas moi profundos dos que comentamos sempre e moi interesantes. Falas dos soños, cando o rapaz fala coa anciana, mencionas os soños, tamén falas do alma, da transición. E cal foi a túa reflexión antes, durante e ao final da película sobre este tema, o alma e os soños? Que reflexionarías ti sobre eso? A mí me interesa la experiencia cinematográfica también como un estado meditativo. Creo que el cine en sí, los materiales con los que trabaja,
luces, sonidos, ¿no? O sea, son cuerpos de luz proyectados en la oscuridad, ¿no? O sea, es algo muy fantasmagórico en sí mismo, ¿no? Entonces siempre me ha interesado esa experiencia, ¿no? Y lo onírico, lo espectral, la meditación en este caso, ¿no? O sea, como son estados alterados de conciencia que me interesa mucho explorar, ¿no? En este caso sí que hay varios momentos donde algunos personajes están dormidos, Sí. entonces ¿no? De alguna manera sabemos que están en un estado alterado de conciencia, en un estado diferente. Hay momentos de meditación, la película se abre con 100 o 150 niños y adolescentes Sí. budistas Sí, en, no un, salón, en un templo meditando, sí. meditando al amanecer, ¿no? Son Ajá. niños que viven ahí en ese templo. Entonces, yo partía con una inquietud de profundizar en este estado, ¿no? Que es el bardo, un lugar donde lo onírico, la meditación y la muerte y el más allá se mezclan. Buscache retratar o estilo de vida e a cultura do lugar onde gravaches e como foi realmente o proceso para gravar nese lugar, xa que a xente non entende o noso idioma. Como pudiches explicarles o teu proxecto? Claro, porque como é esa elección do elenco, ademais, falabas ti en Laos, porque eso é bastante custoso, como é traer un equipo de grabación, como xorde e como escolledes ese elenco, como vos empapades da propia cultura de Laos, como funciona? Sí, es una película que mezcla documental con ficción, entonces hay momentos que el espectador no sabe si está actuando, está haciendo algo espontáneo, incluso con las frases, ¿no? Había momentos que yo simplemente orientaba el tema de conversación y ellos hablaban de lo que querían, y otros momentos sí que hay frases escritas para que el relato vaya avanzando. Y para elegir el elenco, yo era mucho de observación y de los lugares, ¿no? O sea, en el cine documental, sobre todo, lo que hay que ganar es como la confianza, ¿no? Que crean que tu mirada hacia ellos va a ser una mirada que crean en ti, ¿no? Sí, y que no vas a tergiversar su realidad, ¿no? Que la vas a hacer desde el amor, desde la humildad. Y entonces pues íbamos conociendo lugares, visitando posibles localizaciones, y yo pues en ese proceso de conocer la cultura y a distintas personas, yo iba haciendo un casting secreto, ¿no? Sí. Una idea. Sí, porque además yo tenía un guión, pero un guión abierto, y tenía pues los personajes perfilados, pero no estaban con profundidad. Y entonces pues de repente conocías a alguien y decías, mira, la biografía de esta persona y su personalidad, no solo que encajaba, sino que la potenciaba y añadía nuevas capas, ¿no? O sea, que fixeron, o sea, ao falar coa xente da zona, tamén fixoche reflexionar e añadir máis cousas á película principal que tiñas en mente. Sí, totalmente. Yo creo que una película de esta naturaleza debe ser así, porque el mayor peligro que corríamos, y eso éramos plenamente conscientes, es que somos europeos viajando a países Desconocidos. No solo desconocidos, sino además con un poder económico más bajo, ¿no? Entonces estás siempre en una posición de poder. Otra cultura totalmente distinta. Sí, pero que no es alguien de África que va a Estados Unidos a grabar, no, es alguien de Europa yendo a un país en vías de desarrollo. Entonces, hay desde posibles exotismos, paternalismos, hay un montón de peligros que hay que esquivar ahí para realmente retratar desde la humildad, ¿no? Y ahí ese era el mayor peligro. Y bueno, 5 anos, Lois, de grabación, estiveches coa película. No, o sea, desde que la empiezas idea, idea... Desde que xorde a semilla sí. da idea ata que remata, aproximadamente, Sí. supoño que as paisaxes que ali atoparas serían impresionantes e que terás miles de anécdotas. Contanos algunha, por favor, que viviras ali en Laos que queras
rememorar? En cuanto a paisajes, creo que lo más extraordinario es la escena que hay en la catarata, Sí, sí. que es la catarata de Quan-Si. Es una catarata, bueno, muy múltiple, además es de roca caliza, así muy, muy blanca. Y es un sitio que no te permiten entrar normalmente. Entonces, pero conseguimos el permiso, por suerte. Conseguimos también que desde el templo nos dejaran sacar a 25 niños y chavales del templo. Extrañados por la situación, imagino. Es que normalmente ellos no pueden salir. Ellos Claro. es como un internado, ellos estudian y viven ahí, ¿no? Porque son chicos que vienen del norte de Laos, que vienen ahí, familias muy pobres, que para... O que se ve a propia realidade, o que se ve na película a realidade do día a día dos propios rapaces. Totalmente. Como levastes todo o aparato de cámaras, todo o aparato de dirección, como trasladaches O teu equipo. exacto, o teu equipo ata ali? Foi Ahí- complicado? Sí, tenía sus dificultades. En Laos, como está próximo a Tailandia, pues tienen ahí sus medios y creo que la cámara vino de Tailandia y a lo mejor trípodes los trajimos desde España. A Zanzíbar casi todo vino desde España, pero un trípode falló y se tuvo que traer en coche desde Kenia y tardaron 2 días en traerlo por carreteras. Claro. Entonces Sí. era jodido. Pero bueno, una anécdota, creo que la más singular, es con la cuestión del casting que me preguntabais antes. En Laos, antes de budistas, eran animistas, ¿no? Y el hecho de tener que interpretar en una película, en una obra de teatro, a alguien que está enfermo y que está muriéndose y que tiene que morir, consideran que va a traer un mal augurio enorme, no solo a la persona, sino a la familia y a la comunidad, ¿no? Entonces no conseguíamos al personaje de la mujer, de la anciana que tiene que morir, era imposible, Claro. imposible. Buscábamos, a 3 días del rodaje conseguimos por fin a una, pero se enteró la familia y no le dejó. Luego, a un día del rodaje conseguimos a otra y se enteró el pueblo y dijo que de ninguna manera, porque habría que, ¿cómo se dice?, sacrificar a un búfalo para equilibrar las Claro. energías. Sí. Entonces ya fuimos directamente a por actrices Sí. que comprendieran esto mejor y es al final la que tenemos una actriz, pero aún así tuvimos que hacer un rito de purificación al terminar el rodaje, pues con su familia y sus vecinas. Nos atábamos había un pequeño altar y nos atábamos unas pulseras, Mi mao, se foi... dando buenos augurios. En que consiste este rito? Que se supón que purifica o alma dentro da cultura e a religión budista, interpreto. No, esto ya proviene de previamente Dos antergos ou... Sí, pues exactamente no sé bien cómo es, pero hay veces que van conviviendo religiones, ¿no? Sí, O sí. que quedan algunos... Bueno, pues aquí en Galicia también hay cosas precristianas que conviven o el cristianismo las engulle y las transforma un poco. Y aquí, pues, eso, lo que nos expresaban era eso, que como que va a traer una mala energía, ¿no? Como que si fuera a contagiar esa ficción a la realidad, de alguna manera, ¿no? Pareceunos tamén algo único e que fai Samsara o que faz de interaccionar tanto co espectador, invitando, por exemplo, ao público na película a pechar os ollos durante 15 minutos, sentindo a película dende a túa pel, vivindo realmente o que queres transmitir nesta película. É algo habitual en ti ou é algo que quixeches innovar nesta película? O sea, lo habitual en mí es el querer innovar, ¿no? Y ahí pues lo he intentado o lo he expresado en distintas direcciones. Por ejemplo, este es mi tercer largometraje. El primero es Costa da Morte, es una película
que está toda grabada desde la distancia, ves al ser humano muy, muy pequeño en la distancia, pero en el sonido lo escuchas muy próximo, sus voces, su respiración. Entonces hay un juego ahí de intimidad, inmensidad grande. Entonces mi voluntad es como explorar, proponer diferentes experiencias audiovisuales, ¿no? Y yo para Samsara, el origen de la película es que estaba explorando el concepto de lo invisible en el cine y cómo podía expresarse esa idea de lo invisible. Y ahí es cuando se me ocurrió esta idea literal de hacer una película para ver con los ojos cerrados, ¿no? E o lograches, Sí, que chamounos a atención porque cando comeza a película, ou no tráiler mesmo, hai unha cita que di a película que ten que verse cos ollos pechados, se non me equivoco. Unha cita dun premio aviso. ou de un aviso, sí. Bueno, Estaba no tráiler. puede ser en filming, es que no, Sí, en filming, sí. Es que, claro, no sé, hombre, que digan directamente para ver con los ojos cerrados, pues hace un poco de spoiler. Sí. Pero Sí. Lo que sí que era... sí, es verdad que sí que lo ponen Sí, en sí, la... esta. una cita. Pero claro, puede entenderse de manera literal o de manera figurada. Sí. Pero sí que, por ejemplo, la experiencia varía, o sea, no es plena si las luces de la sala no están Sí. de la habitación o Tamén puñía iso de ver Eso con sí. todo apagado. Sí. Eso sí que es importante porque... Fixémolo, Sí, muy bien. Porque si no, cuando hay un parpadeo lumínico, no lo percibes a través de los párpados. Sí. Entonces, eso sí que en el cine no tienes que avisarlo porque ya Claro. controlas muy bien el contexto, ¿no? Impacta moito, ademais, porque a transición de cando morre a anciana e logo reencarnase, non sei se era un pobo de África ou... Sí, Zanzíbar. Sí. Claro, impacta moito porque chega un momento que confluen moitos sentimentos. Os sons que pasan durante a transición ponchen alerta, despois os destellos azuis, vermellos, cambian moito o estado de ánimo e sí que... Síntese a película. Sí. Sí, ahí la película se basa o trabaja desde el libro tibetano de los muertos, ¿no? Que es una guía desde el budismo que te dice lo que te vas a encontrar, las luces que vas a ver, los seres que vas a ver, los sonidos que vas a escuchar, cronológicamente, paso a paso, ¿no? Y entonces ahí el diseñador de sonido, Xavier Erquicia, hizo pues como su interpretación, su versión del libro, y luego sí que quería que fuéramos escuchando distintos lugares del planeta. Entonces, a partir de grabaciones que había hecho él en lugares como la India, Timor, Italia, pues vamos escuchando distintas voces, distintas situaciones que nos van generando imágenes, ¿no? O sea, a partir de los sonidos vamos imaginando cosas, van despertando nuestra memoria inconsciente, ¿no? Sí. Recomendamos moito Samsara, pero volvendo ao pasado, como é o momento na túa vida que decataste de que queres facer cine e non só iso, como lle comentas esto a tus pais? ¿Cómo es? No, pero como te comentaba al principio de todo, mis padres son pintores. Por eso te digo. Lo raro es que le hubiera dicho que quería ser notario, ¿no? A lo mejor ahí sí que me dicen, ¿estás seguro, hijo? Sí. No, aquí pues yo creo que pues continúo pues... A saga da túa familia. Sí, y bueno, se concibe la existencia de una manera y en la creación artística es un espacio, yo creo que importante, ¿no? O sea, como que puedes aportar algo muy positivo de reflexión, de experiencia poética y filosófica, y entonces pues bueno, que es un buen lugar donde trabajar y expresarte, ¿no? Ademais vindo dunha familia de artistas, Sí. porque teu pai pintor e escritor, a túa nai tamén pintora, o sea, era unha familia xa de artistas, canto menos. Ti como fillo do pintor, o que nos comentabas agora, non tiveches a tentación de, en vez de o cine, dedicarte a escribir ou a pintar como a túa nai? Ahí sí, lo que me pesaba con la pintura, lo que me pasaba y me pesaba era la enorme historia de siglos que hay en la pintura, y como siempre he concebido
y el cine igual, ¿no? O sea, como el arte desde la innovación, ¿no? La voluntad de innovar. Innovar en todos los siglos que había de pintura me pesaba un poco. Y en cambio el cine, que es un arte tan joven y con tantos ingredientes, pues veía un espacio mucho más virgen. Podía ser donde máis creativo. Claro. Sí, o sea, igual de creativo, y yo creo que todo arte es infinito, Sí, ¿no? sí, sí. La pintura no se agota. Non ten barreiras. No. Sí. Pero sí que veía como que muchos más espacios vírgenes inexplorados, ¿no? Y ahí, pues eso yo creo que es lo que me lanzó. Y luego también el cine tiene porque el pintor al final está en el estudio explorando su intimidad, la materia plástica, pictórica, pero la conexión con la realidad que hay en el cine, pues no sé, ahora en Samsara, ¿no? Pues poder vivir y convivir y trabajar y vivir la experiencia yo estuve durmiendo en los templos con los chicos. Conectas máis con... Te permite descubrir realidades, te obliga a estar atento al exterior, al mundo contemporáneo, ¿no? Entonces, en cambio, pues hay otras artes que suscitan un mayor ensimismamiento, Sí. ¿no? en la obra. Cambiou a túa forma de pensar a raíz de Samsara non de facer a película, senón de convivir con esta xente, ese oficio, que cambiou? A ver, yo creo que hay una cuestión de la cantidad de realidades que hay en el mundo, también los distintos ritmos a los que avanzan, ¿no? Porque la película, si no fuera por la presencia de los móviles en los templos, dirías, bueno, esto pudo haber sido grabado hace 50 años, ¿no? Entonces, pues ahí hay una desincronización, ¿no? Pero que tiene sus partes positivas y sus partes negativas, ¿no? Y aquí pues hay, por ejemplo, en esta conexión con el entorno natural o una perspectiva más trascendente de la existencia. Hay un montón de aprendizajes que algunos no sé ni verbalizar o que no soy ni consciente, ¿no? Porque Máis sensitivos. Sí, ¿no? Y que surgen pues, que son pequeños detalles, pequeños gestos que difieren de nuestra cultura, que te van alimentando, ¿no? Y es muy, muy, muy transformador. Este era un proyecto que, independientemente de que la película quedara bien o mal, ya había ya era un éxito para mí, ¿no? Personal, sí. Sí, absoluto. É que o comentas ti, pero nós tamén nos decatamos a ver a película o uso do móvil. Como unha sociedade que, como diste, prevalece no pasado, porque se nos fixamos apenas poderíamos distinguir o paso dos siglos nesta sociedade, xa que respetan as súas culturas, siguen nesa mesma liña, pero a pesar de iso afectalle esa revolución tecnolóxica e vías a todos os nenos no templo cun móvil na man, cos cascos escoitando música. Que che causa a ti esta imaxe? Sí, de primeras era muy, muy chocante por lo que dices, ¿no? O sea, las ropas anaranjadas, ese entorno, y de repente es algo como disruptivo. Pero es algo que obedece uno a la necesidad absoluta, porque los chicos no dejan de estar ahí encerrados, claro. No se les permite hacer deporte, no se les permite tocar música. Entonces están mucho más limitados en lo que pueden o dejan de poder hacer. Entonces el móvil es una ventana al mundo al final, ¿no? Y eso que no tienen wifi, tienen que conseguir datos para que no estén todo el día enganchados, pues tienen... Pero es una... Yo lo vi como, o sea, una pequeña ventana, un balón de oxígeno para poder salir un poco de su realidad inmediata y estar estimulados, ¿no? Pensas que eles realmente eran felices ou estaban por decisión propia ali ou... É a súa realidade, ao fin e a cabo. Sí. Ou intentaban escapar desa realidade? A ver, es que la alternativa de la mayoría de ellos es pasar hambre, que son realidades muy, muy, muy diferentes a estas, ¿no? Es como pues en la posguerra española, que muchas familias más pobres les metían
en la iglesia también para que pudieran recibir una educación y una alimentación, ¿no? Pues aquí es lo mismo. La alternativa a estar ahí es pasar hambre en los pueblos de... Claro. Ellos incluso tienen que cambiar de religión, porque en el norte son, como os comentaba antes, en el norte son animistas, entonces para entrar ahí pues van aprendiendo el budismo. Pero yo creo que, dadas las circunstancias, y al final estás viviendo con muchos chicos, y creo que es divertido, se lo pasan bien, ¿no? O sea, como hay... Pues bueno, como si os encierran aquí en esta facultad, Sí. como que es divertido pues de la convivencia, y se Non lo pasan deixan bien. de ser chavales que terán as Sí. súas movidas tamén. Sí. E bueno, a partir de xa coa publicación de Samsara, que proxectos tes agora a futuro? Pues ahora he terminado la semana pasada ya todo el proceso, las mezclas de sonido de un nuevo proyecto que se llama Ariel, se titula Ariel, que he grabado en las Islas Azores, Guau. portuguesas, que están ahí en medio del Océano Sí, 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 Atlántico. Y es un proyecto que en origen iba a ser codirigido con un director argentino que se llama Matías Piñeiro, y que al final, por el medio estuvo el COVID, los procesos de las películas son muy largos al final, ¿no? Y siempre en algún momento puede fallar. Y es una película que trabaja en torno a la Tempestad de Shakespeare, y he trabajado con dos actrices, que eso también es algo un poco distinto para mí, una actriz española que se llama Irene Escolar y una actriz argentina, Agustina Muñoz. Y luego el resto del elenco son actores no profesionales de la isla. En que illas grabachedes? Grabamos en lo que llaman el Triángulo de las Azores, y sobre todo en dos islas que se llaman Fayal y Pico. Así fascinantes las dos. Tamén falando de proxectos futuros, volvamos tamén atrás ao pasado. Cal foi, bueno, sabemos que Costa da Morte foi a túa primeira película, pero contanos a experiencia de dicir, fago a miña primeira película, fago o meu primer filme. Sí, es una película aún así hecha, éramos mi novia de entonces, Carla y yo. Entonces era un equipo muy pequeño, entonces siempre ha sido como bastante gradual. Sí que sabes que estás ante una oportunidad, porque los largometrajes al final tienen mucha mayor repercusión que los cortometrajes, pero fue un crecimiento natural. Era el lenguaje que os comentaba antes de la distancia. Correcto. Era algo que yo había ido explorando en cortometrajes previos, entonces era un lenguaje, siempre te plantea retos nuevos, pero y yo soy alguien que también siempre, bueno, al entrar en lo desconocido hay menos certezas, y siempre durante el proceso de elaboración de las películas hay momentos que dices, pero yo qué estoy haciendo, sí. ¿Cómo y en qué lío me he metido y esto no va a funcionar? Incertidumbre también, ¿no? Esa incertidumbre suele estar. Con Samsara, en cambio, a pesar de que sea una propuesta mucho más loca, sabía que era una gran idea y que va a funcionar lo de los ojos cerrados. Era el único que cambiaba así tan ciegamente. Pero... tamén, falando da nosa cidade e da nosa cultura, ti como vigués, que che parece que os Premios Feroz en 2025 e 2026 celébrense en Pontevedra, a ladiño da túa cidade? É unha emoción que sexan aquí, tan cerca do teu pobo natal. Sí, yo creo que va a ser algo muy positivo para la ciudad, y también para los Feroz, porque al final es una retroalimentación, y creo que también pues todos los involucrados desde la facultad, el concello, la población, porque no solo es la ceremonia de la gala, ¿no? Es toda la programación que van a traer alrededor, y yo creo que es un dinamizador cultural, cinematográfico, que bueno, va a suponer un pequeño seísmo, y también en Pontevedra, que
ha estado sin cines, ¿no? Sí. Durante unos años, ahora creo que hay uno, ¿no? Un cine comercial. Sí, y- Cine Expo, sí. Sí, o sea, como que se ve que ahí hay una necesidad de la ciudad, pero la respuesta de hoy, ¿no? Esta sala llena hasta arriba, Sí. un montón de butacas, o sea, como que se ve que... Interese hay. que hay, sí, entonces como puede suponer ahí como un, Es que un despertar, ¿no? Como... Pontevedra quiere cine, iso está claro. Sí. Bueno, a verdade é que é un placer poder estar contigo, compartir esta charla. Poderíamos falar moito máis. Estamos moi encantados de que nos deras esta oportunidade. Disfrutamos moito o teu filme. E moitas grazas e é un placer, Lois. Bueno, muchas placer. gracias a vosotros.